Le voy a dar entonces acá a grabar a la reunión, al encuentro. Bueno, entonces recuerden que estamos trabajando en esos talleres abiertos de co-creación. Los días jueves y viernes son los espacios sincrónicos, que son los espacios en los cuales yo preparo la temática y, digamos, desarrollamos el tema en específico en función a la temática central que estamos abordando. Los encuentros de martes, jueves son en el marco, recuerden del tema, de los requisitos de la etapa de planeación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos, como el tema macro que estamos trabajando. Y pues lo que hemos venido haciendo semana a semana es ir abordando cada uno de esos requisitos de manera independiente, ¿cierto? Cada uno de esos requisitos de manera separada los vamos abordando y en conjunto pues todos forman o pertenecen a esa etapa de planeación del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Acá como para que se vayan contextualizando entonces un poco específicamente en el tema, recordarles, ¿cierto? Que pues básicamente dentro de la estructura de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que todas las empresas deben cumplir, se encuentra entonces lo que conocemos como los estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que están reglamentados por la resolución 0312 del 2019. Si bien es cierto, el marco general del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está en el decreto 1072 del 2015, existe una norma posterior, que es esa resolución 0312 del 2019, que establece unos requisitos mínimos que deben cumplir las empresas en materia de implementación de ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá no estamos, digamos, como yendo muy en detalle en sí a la norma completa, pero digamos que lo que estamos abordando es cada uno de los requisitos. Esos estándares mínimos son en total 60 estándares. Entonces, para quienes de pronto no han tenido como acercamiento con esos estándares, hagan de cuenta que esos 60 estándares son como los 60 requisitos a los cuales una empresa debe dar cumplimiento para evidenciar que tiene diseñado e implementado en su organización un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la normatividad vigente. Entonces es una lista así súper larga. Y esa lista se estructura en, digamos, en base o con base al modelo de mejoramiento continuo, que es el ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. De forma que hay requisitos que pertenecen a la primera etapa del ciclo de mejoramiento, que es planeación. Hay otros requisitos que pertenecen a la segunda etapa del ciclo de mejoramiento, que es el hacer, otros que pertenecen a la etapa del verificar y otros que pertenecen a la etapa correctiva o el actuar. Y eso es lo que se conoce como el ciclo de mejoramiento, que es lo que se conocen como los PHVA, que son sistemas de gestión. Usted puede tener sistemas de gestión en cualquier tema, en calidad, en ambiental, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, y todos se basan en la misma filosofía. Se basan en esa filosofía de mejoramiento continuo, basado en esas 4 etapas. La etapa de planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este taller? En el taller de requisitos de la etapa de planeación. Pues si ustedes miran, en estos requisitos de la etapa de planeación, son aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 estándares que pertenecen a esa etapa de planeación. ¿Listo? Entonces, de los 60 hay 22 requisitos que pertenecen a la etapa de planeación. Entonces, lo que hemos ido viendo semana a semana es cómo, digamos, o cómo se cumple cada uno de esos requisitos, entendiendo el requisito y la forma en cómo yo puedo evidenciarlo en una empresa. Eso es como lo que hemos venido trabajando. Andrea, cuéntanos. Profe, se me alzó la mano, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Entonces, la mecánica que hemos ido trabajando ha sido esa. Entonces, si ustedes ven las grabaciones de los encuentros, hemos tenido, ¿cierto? El primero de los encuentros trabajamos cómo se designa el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para una empresa. Luego vimos las responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También vimos ya el tema de la asignación de recursos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Y, por ejemplo, la semana pasada vimos, en la temática que trabajamos la semana pasada, vimos la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, miren que cada requisito se aborda de manera como independiente, pero todos pertenecen al mismo ciclo, ¿cierto? A la misma etapa de ese ciclo de mejoramiento, que es esa etapa de planeación. Entonces, digamos que así vamos como integrando todos los elementos que pertenecen a esa misma etapa. Hoy vamos entonces muy ligado al tema de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, que fue el tema que vimos entonces la semana anterior. Vamos a ver entonces hoy el tema del pago de pensión de trabajadores de alto riesgo, ¿cierto? Como para que completemos ese tema de afiliaciones y aportes al sistema, para ir como cerrando en ese tema. Es como la temática que tenemos para plantear para el día de hoy. Entonces vamos a trabajar específicamente ese requisito que hace parte del sistema de gestión, que es el pago de la pensión de trabajadores de alto riesgo. Antes de pronto de entrar en contexto específico, quiero, digamos, abrir el espacio por si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, inquietud que quiera resolver sobre la temática que trabajamos la semana anterior, o pues digamos que quiera intervenir antes de que empecemos como en el contenido que tenemos propuesto. Profe, buenas noches. Buenas noches, Lady. ¿Qué te iba a preguntar? No sé si ya en algún momento habrán resolvido esta inquietud, pero en cuanto a los trabajadores que trabajan, digamos, que realizan trabajos en alturas, ¿les aplica también esta pensión? No, ya vamos a ver a qué tipo de actividades económicas les aplica, pero no aplica para trabajadores que realizan labores en alturas. Ah, ok, profe. Andrea, cuéntanos. Profe, una pregunta. Esto es un requisito de los estándares mínimos, ¿cierto? Pero los estándares me dicen que yo como empresa debo identificar esos trabajadores que están desempeñando como esos oficios o estas tareas que son así. ¿Necesariamente lo tengo que hacer mediante un acta o simplemente con la calificación de los estándares donde yo coloco que esto no me aplica es suficiente? Yo siempre les recomiendo que hagan un acta, incluso al final les voy a mostrar el acta, pues un modelo de acta para que ustedes lo puedan dejar documentado. Porque entonces si les aplica, la evidencia se demuestra con la planilla de pago, donde se evidencia el pago del 26%. Y si no, pues entonces lo que debe haber es un documento, normalmente es mejor dejarlo declarado por escrito, firmado por el representante legal. Sí, a mí el año pasado me auditaron y me iban a poner una no conformidad porque no tenía el acta. Me salvé fue porque presenté los estándares mínimos y lo tenían clasificado como no aplicaba. Exacto, pero sí, o sea, siempre yo les recomiendo que en la medida que puedan tener algún tipo de soporte, es mejor tener la evidencia. Listo, profe, gracias. Con gusto. No sé si alguno de los compañeros también quiere hacer alguna intervención. Eliezer, cuéntanos. Profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Yo anteriormente me hacía afiliación al sistema de seguridad social a través de una firma que yo mismo representaba y ejercía una labor, una función y un deber y cumplía con los estándares y con el cumplimiento de las obligaciones. Era un trabajo común y corriente, como a veces se ve en muchas partes, afiliaciones abiertamente, afiliaciones al sistema de seguridad social y se cumplía. Hay unos que cumplen, hay otros que no, y eso es una problemática y una dificultad. Y ahí es donde van grandes baches y grandes riesgos y grandes problemas al respecto. Pero sin embargo, yo me defendí por muchos años ahí. Hoy en la actualidad, pues gracias a los procesos de formación y de crecimiento, pues he venido evolucionando. Inclusive estaba haciendo era administración en seguridad, administración de empresas y me volteé al sistema de seguridad social en el trabajo, pensando que esto se relacionaba y tiene que ver mucho. Entonces, mire que son campos específicos y experiencias bonitas que se deben desarrollar. Entonces, la pregunta es, obviamente, se desarrolla todo en el campo, ¿cierto? Es válido.
Sí, digamos que en el campo de acción que ustedes tienen, pues digamos que son pocas las actividades que clasifican como de alto riesgo realmente, pero tiene, digamos, campo de acción en todos los sectores. Es verdad. Ujú. Muchas gracias. Con gusto, Eliezer. Bueno, chicos, entonces, si no hay como más preguntitas específicas con relación, pues como a generalidades o el tema, entonces vamos a abordar este requisito. Entonces, de manera textual, en la resolución 0312 del 2019, que es donde están los estándares mínimos, entonces el pago de la pensión para trabajadores de alto riesgo se encuentra identificada en el estándar 1.1.5, ¿cierto? Y ese estándar se denomina identificación de los trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y la cotización de pensión especial respectiva que les aplica. Entonces, ese requisito básicamente nos dice que el criterio es que en caso de que aplique, se debe identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de esas actividades de alto riesgo. Y entonces acá está, digamos, como el secreto. Las actividades de alto riesgo en nuestro país se encuentran reglamentadas en el decreto 2090 del 2003. ¿Listo? Y pues si llegan a haber modificaciones de esa norma, pues las que apliquen. ¿Sí? Y pues obviamente hay que garantizar que además de tener el listado de los trabajadores que desarrollan esas actividades, pues obviamente debe estar el respectivo soporte del pago de la pensión especial que les aplica a este tipo de trabajadores. Ya vamos a entrar entonces un poquito en detalle en ese decreto 2090 para que ustedes puedan entender un poco cuáles son efectivamente esas actividades que me van a generar la exposición a ese tipo de trabajos. Básicamente usted tiene que evidenciar entonces que cuando le aplique, usted debe tener tanto el listado de los trabajadores como el pago de la pensión, el soporte de pago de esos trabajadores. Lo que la compañera nos decía es que uno puede argumentar que como no le aplica, entonces no tiene ningún documento. Yo les recomiendo, y pues a ella ya le pasó, digamos, en proceso de auditoría, se les recomienda que si no les aplica el requisito, se deje un acta donde se declaren las actividades que desarrolla la empresa, ninguna de ellas pertenece al listado declarado en el decreto 2090 del 2003, como para que quede la constancia de que sí se hizo la revisión de cuáles son las actividades económicas que se catalogan como actividades de alto riesgo y pues que básicamente la empresa no realiza ninguna de esas actividades de alto riesgo. Entonces, como la información como específica con relación al requisito. Entonces, para entender un poco la aplicación de ese requisito, vamos a mirar entonces qué es lo que nos dice el decreto 2090 del 2003 con relación a esas actividades entonces que se van a considerar de alto riesgo y cómo es el tema del pago de pensión en los casos que nos aplica esa actividad. ¿Listo? Cuéntame, Víctor, nos está preguntando por acá, Víctor, que si estas actas se deben levantar para cada estándar que no aplique para la actividad económica. Siempre y cuando sea evidenciable el acta, pues se puede evidenciar mediante acta, es necesario dejar algún tipo de documento soporte que nos garantice o que nos respalde esa actividad, ¿sí? Para que se pueda cumplir. Con gusto, Víctor. Andrés, cuéntanos. Porque, por ejemplo, las fuerzas militares se pensionan así como tan rápido, no sé. Pero las fuerzas especiales es porque pertenecen a un régimen de pensión diferente. No es porque hagan una actividad que se califique como de alto riesgo, que ese es el caso que estamos analizando. Es porque ellos tienen un régimen pensional diferente al régimen pensional del resto de del resto de los trabajadores. Es por eso, es como también el de los docentes, que tienen un sistema pensional diferente. Ok, profe, gracias. Con gusto, Andrés David. Sandra, cuéntanos. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Profe, sí me genera como la duda, o sea, al aplicar los estándares mínimos a esa empresa, si hay algún estándar, algún, digamos, artículo o algo, algún punto, digamos así, algún ítem, que no aplique para esa empresa que levanta el mano. Esa es como mi pregunta, no sé si se entiende.
Sí, pero no para todos, para los que se pueda levantar acta, ¿cierto? Digamos que no para todos va a aplicar un acta, pero en los que aplique se puede hacer. Lo que pasa es que, miren, el no aplica, lo que pasa es que tenemos que entender, como para que nos devolvamos un poco, voy a ir a la lista de chequeo para que miren y para que me entiendan el por qué sí o no vale la pena el levantamiento del acta. Entonces, miren, una cosa es que, como para que se contextualicen, entonces, los estándares mínimos, los 60 estándares en su concepto aplican solamente para ciertas empresas clasificadas con nivel de riesgo 4 o 5, independientemente del número de trabajadores, o empresas niveles de riesgo 1, 2, 3, 1, 2 y 3, de más de 50 trabajadores. Entonces, digamos que los 60 estándares completos les aplican a esas empresas. Entonces, a esas empresas, cuando tú colocas el no aplica, ese no aplica debe tener un documento de soporte que justifique ese no aplica, porque esa columna de no aplica está pensada para calificar esos estándares que no le aplican por norma a las empresas más pequeñas. ¿Cómo así? Para que ustedes me entiendan un poco. Empresas, por ejemplo, nivel de riesgo 1, 2 y 3, que tengan menos de 50 trabajadores, no les aplican los 60 estándares, sino que les aplican son solamente 21 estándares. Entonces, esa columna de no aplica está diseñada es para que ellos califiquen ese no aplica, pero es porque la norma no los obliga a tener que cumplir ese estándar mínimo desde la calificación de la 0312, ¿cierto? No sé si es clara la diferencia entre el no aplica porque no me aplique el estándar al no aplica porque, digamos, la actividad económica no me implica ejecutar esa tarea específica. Y profe, ya le entendí. Sí, exacto. Ok. Edgar, cuéntanos. Buenas noches, profe, compañeros. No, profe, pues era como para lo del compañero que preguntó ahorita. Pues realmente las fuerzas militares no es que se pensionen, sino que ellos tienen es un sueldo de retiro. Ok. Y normalmente cuando una persona sale con su sueldo de retiro, puede aspirar a una pensión acá en el régimen civil, normal, sí señora. Entonces ya pueden llegar a obtener una pensión cumpliendo pues con sus semanas y con su edad. Pero realmente en el ejército tienen es un sueldo de retiro. Ok, Edgar, muchas gracias por la aclaración. La verdad no lo sabía. O sea, digamos que yo he visto muchos oficiales ya ¿cómo es que dicen? Que les dan la baja o de baja. No, la baja, ¿cierto? Porque de baja pues se muere. La baja, ¿cierto? Eso. Entonces, ellos incluso pueden seguir trabajando con otras actividades y empiezan a aportar al sistema. Sí, señora. Exacto. Sí, es un sistema diferente, un régimen diferente. Muchas gracias, Edgar, por la aclaración. No sabía esa diferencia entre lo del salario que les queda a ellos después. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Profe, con lo que estaba hablando el compañero y usted decía, ahí me quedó pues como la duda, porque hasta donde tengo entendido, cumplen como los 21, los 22 años de servicio en el ejército, ¿cierto? Y si salen como pensionados. Entonces, ahí no como que entendí. No, el compañero nos está aclarando que no es pensión lo que reciben, es un salario, ¿cierto? Es correcto, sí, señora. Pues las reglas y las normas militares, pues no tanto militares, sino fuerzas. Fuerzas militares. Al cumplir sus 20 o 21 años, adquieren el derecho de un sueldo de retiro. No es, pues muchas veces lo malentendemos como una pensión, pero en realidad es sueldo de retiro. Simplemente, pues, la mayoría de nosotros pensamos que es una pensión, pero realmente es sueldo de retiro. O sea que tiene que seguir cotizando todavía hasta que cumpla la edad de pensión. Es correcto. Si él quiere llegar a una pensión en el régimen civil,
él puede seguir cotizando a su régimen pensional y social, ya sea mediante una empresa que lo contrate o particularmente como él lo quiera hacer. ¿Y qué diferencias tiene, compañero? ¿Qué diferencias tiene en cuanto a montos, hablando pues de que la pensión tiene un porcentaje con respecto a los últimos 10 años cotizados, al índice de base de cotización? ¿Qué diferencia hay con este salario de retiro que usted menciona en tema de montos, pues? Realmente como la persona que sale, digamos, con su sueldo de retiro del ejército, él sale con una edad promedio de 42 años, 45 años, y pues en el régimen civil para adquirir una pensión en los hombres creo que 62 y en las mujeres 57. Entonces, si la persona pues primero tiene que cotizar las semanas, el tope de semanas. No sé, ahorita creo que hay como una pelea para que esas semanas que cotizaron durante esos 20 años se las puedan sumar a las semanas cotizadas aquí afuera en lo civil. Porque no, los militares cotizan salud en el ejército, pero es una salud de un régimen especial. Ahorita están peleando para que esas semanas que ellos cotizan durante su vida militar se las permitan sumar en la civil, aquí en el régimen civil. Pero ellos deben de continuar cotizando sus semanas porque pues al igual no les alcanza, porque no se las valen todas sino un porcentaje. Entonces, para que ellos puedan adquirir una pensión acá en lo civil, primero tienen que seguir cotizando, ya depende es el valor que ellos vayan a pagar en seguridad social, porque pues es lo que ellos convengan. Si es con una empresa, pues la empresa es de acuerdo creo que al salario que ellos vayan a devengar, o si es particular, pues ellos ya son los que determinan cuánto van a pagar en el régimen de seguridad social. Y de acuerdo a eso ya cumplen la edad y ahí ya pues el sistema les va a decir usted durante los últimos 10 años cotizó 1 millón de pesos, cotizó 2 millones y así le dará su pensión ahí sí. Edgar, ¿y la pensión y el salario de retiro cuánto tiempo se lo sostienen? No, el salario de retiro es de por vida. Es vitalicio. O sea que es una pensión, una especie de pensión. Asignación de retiro. Sí, pues es, digamos, como te digo, pues lo catalogan como, es como... sí, o sea, no es calificado como pensión, pero digamos que en términos prácticos es muy similar. No tiene la denominación de pensión, pero pues... Exacto. Pues de una u otra manera es como para que cuando ellos salgan tengan una vida productiva y se puedan pensionar. Y ese salario de retiro es equivalente al mismo salario que devengaron pues en su tiempo o en su último rango, en su último nivel en la fuerza militar. Sí, correcto, es de acuerdo al último salario devengado durante su vida militar. Okay. No, véale, qué pena los interrumpo. Yo trabajo en la policía en el grado de intendente y ya tengo ya la asignación de retiro. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo liquidan con la cuestión, el básico. El básico está en 3.100.000, eso le quedan pagando a uno hasta, es vitalicio, o sea, hasta que, si yo quiero cotizar, ya después de esto que estoy estudiando, me pongo a trabajar en otra empresa, cotizo, o sea, sería una pensión aparte, o sea, de esa asignación de retiro que voy a tener de por vida. En caso de que yo fallezca, mis hijos, mi esposa van a heredar esa asignación de retiro. Entonces, o sea, todo lo que yo tenga después en otra empresa va a ser, o sea, algo adicional a la asignación que tengo. Correcto. Muchas gracias, chicos, por esa intervención y por esas aclaraciones. Bueno, Juan, cuéntanos, Juan Esteban. Hola, buenas noches. Buenas Yo noches. lo quiero hacer una acotación como importante. Muy bacano lo que decían los compañeros. Lo único que quiero llamar como la atención es que eso hace parte del régimen especial, es en todas las prestaciones sociales.
es para ARL, salud, pensiones y esas cosas. Entonces, pues las preguntas que hacían sobre los militares cuando se retiran, si van a empezar a trabajar o a cotizar, ya entrarían dentro del régimen común, pero pues no perderían el derecho que tienen adquirido. Ahorita hay algunos todavía de régimen especial, ya muy poquitos los que se jubilaron de ferrocarril, hay esa magisterio como régimen especial. Ellos tienen una forma de cotizar diferente que incluso se salen de lo que normalmente nosotros estamos aquí entendiendo en esta carrera y básicamente en todo de seguridad en el trabajo. Hay unas EPS, por ejemplo, otro régimen especial, por ejemplo, EPS Universidad Nacional, EPS SENA, Universidad de Antioquia. Algunas hay todavía muy poquitos, ya es muy escaso verlo, pero todavía es posible encontrar personas así y sigue siendo de régimen especial, que se sale como, voy a decirlo así, de nuestro entendimiento de lo que estamos viendo en estos modelos o en estas carreras. Pero es importante tenerlo en cuenta y eso es de ley 100 y no tanto de seguridad en el trabajo simplemente. Ok, gracias Juan. Eliezer, cuéntanos. Gracias, profesora y compañeros. Están hablando del tema y es supremamente importante e interesante. Yo también pertenecí al sistema especial y lo que quiero aclararles y acotarles es que si uno no logra la pensión por X o Y circunstancia, uno tiene derecho, así sea en las fuerzas especiales o con el Estado en general, tiene derecho a un bono pensional. Exactamente, por ejemplo, yo tengo derecho a un bono, a ese bono pensional por haber pertenecido a la Policía Nacional, y ese bono pensional se lo pasa automáticamente la entidad al fondo de pensión donde se encuentre específicamente vinculado en el área, en el sistema civil o particular. Por ejemplo, yo estoy en Colpensiones, entonces estoy diciéndome al favor, solicito el bono pensional y ellos automáticamente lo trasladan y hace parte o hace el complemento para ajustar el tope de las semanas generales para lograr la pensión. Ok, perfecto. Mil gracias, Eliezer. Con gusto. Sí, o sea, estos son también, digamos, estos son sistemas especiales, entonces digamos que se maneja cada uno de forma específica con las reglas propias que tiene cada uno de esos regímenes especiales que tenemos. Liliana, cuéntanos. Buenas noches. Profe, yo digo que eso sí es, o sea, es funcional, porque sino que como es un régimen especial, funciona de manera diferente, pero para mí eso sí es, o sea, es una caja de compensación normal, al igual que todas las particulares y todas las que hay, sino que ellos tienen ciertas garantías que o sea, que son diferentes a los beneficios que manejamos nosotros, pero para mí sí es pensional. Sí, en términos prácticos termina siendo casi lo mismo, con otro nombre. Bueno, chicos, entonces vamos a entrar en detalle en lo que corresponde a lo que se consideran actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. ¿Sí? Entonces recuerden que están declaradas en el decreto 2090 del 2003, sigue siendo la última actualización que hay, y solamente son estas 7 actividades las cuales se consideran para la norma como actividades de alto riesgo. Entonces, hay que aprender a diferenciar mucho esas actividades de alto riesgo a lo que en seguridad y salud en el trabajo denominamos tareas de alto riesgo, porque son conceptos diferentes. Lo que la compañera preguntaba ahorita, que si el tema de alturas hacía parte de una actividad de alto riesgo, no es una actividad de alto riesgo, es una tarea de alto riesgo, pero como tal, cuando hablamos de la denominación de actividades de alto riesgo, son única y exclusivamente las cuales se encuentran contenidas en el decreto 2090 del 2003, o el que modifique o sustituya ese decreto en el momento en el que ocurra esa modificación. Por lo pronto, solamente entonces van a ser esas 7, ¿sí? Profe, de hecho, esto que acabas de decir está muy ambiguo, o bueno, lo tienen muy ambiguo en las ARLs, ¿no? Porque las ARLs
ven que en la empresa se está haciendo una actividad o que la actividad incluye trabajo en alturas y de una vez te llevan a riesgo 5, ¿bien? No como lo establece este decreto. Pero ojo que la clasificación de las actividades económicas para la la definición del nivel de riesgo para la afiliación a ARL lo determina en la actividad económica que realiza la empresa, que es por tabla, ¿cierto? Entonces digamos que no es que la ARL quiera ponerte en un nivel de riesgo 5. Eso es totalmente errado. Porque es en funciones de la actividad económica que haga la empresa. Si la actividad económica que hace la empresa califica, ¿cierto? Dentro de las actividades económicas que desarrolla, califica para ser nivel de riesgo 4 o 5, entonces ahí sí se pagaría el nivel de riesgo específico más alto. Profe, pero en el momento en que ocurra un incidente, un accidente, donde la actividad económica, el riesgo es 3, pero dentro de esa actividad económica había un ejercicio de que era de alturas y la persona se cayó y se accidentó. La ARL, ¿cómo viene cómo entra ahí en ese campo? Si me va a decir como empleador, usted no tenía afiliado al empleado en nivel 5, sino en nivel 3. Es que, de hecho, tú puedes tener exposición a una tarea de alto riesgo en un nivel de riesgo 3 y está bien clasificado, porque la clasificación de la actividad económica te indica el nivel de riesgo que debes cotizar para esos trabajadores. Entonces, digamos que ahí no habría ningún problema. El problema es que tú hagas una actividad económica adicional que no tengas declarada dentro de la ARL. Eso sí cambiaría las condiciones. Pero como tal, tú perfectamente puedes ser una empresa de mantenimiento. Pues digamos, si tú vas y miras la tabla de clasificación, tú vas y revisas la clasificación por actividad económica y perfectamente puede ser nivel de riesgo 3. O sea, no es excluyente de que solamente los trabajos en altura lo hacen actividades económicas de nivel de riesgo 5, ¿no? Pues lo pueden hacer cualquiera de las actividades económicas. Porque es una tarea, no una actividad económica. Profe, qué pena. Y eso cuando usted comentaba que no aplica porque de pronto el número de trabajadores es mínimo, no aplica por la cantidad de pronto de trabajadores. Y dado el caso de pronto de que sí ocurra la novedad, entonces los trabajadores podrían demandar porque en sí están cumpliendo con la actividad de alto riesgo. No te entendí ahí, Omar. Aló. Dime, no te entendí pues como la observación que me hiciste. Ahora profe, cuando usted habla hablaba de las cuestiones de que no aplican cuando el número de trabajadores Los es requisitos de mínimo, o los sea, que no estándares superan los mínimos. 5. Sí, no cumple los estándares mínimos, pero llegado el caso de que ocurra la novedad, el trabajador podría apelar ante la ARL para que le dé los beneficios de alto riesgo toda vez que está cumpliendo con la actividad, aunque no aplique. No, o sea, si el trabajador desarrolla una actividad de alto riesgo, la actividad, pues digamos que dentro del requisito, el trabajador, pues no es porque sea un estándar mínimo, no es porque sea un estándar mínimo, es porque es un requisito legal. Entonces, digamos que ahí él tiene todo el derecho a pelear el pago respectivo de la pensión que le corresponde. Bueno, gracias, profe. Con gusto. Profe, Andrea. pero hay empresas que pueden tener diferentes niveles de riesgo, ¿no? Sí, por centros de trabajo diferentes, pero la creación de centros de trabajo está sujeto a actividades económicas diferentes. Entonces, normalmente, empresas que tienen, por ejemplo, centros de trabajo, tú puedes tener un centro de trabajo en el que uno sea el operativo y en el otro sea el personal administrativo, por ejemplo, para cotizar un menor nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, tú puedes crear centros de trabajo con la ARL. Pero entonces, no sé, me surge allí como la inquietud.
porque viéndolo desde la actividad económica, estamos hablando de que en niveles operativos también se cotizan diferentes niveles de riesgo, justamente con base en la tarea que el trabajador desempeña. No, la norma es tácita en decir que no es por tarea. Tú no haces el aporte a riesgos laborales en función de las tareas que hace el trabajador. Eso sería inmanejable, porque eso implicaría que si tú haces un cambio interno del trabajador por tarea que haga, ¿cierto? Entonces tendrías que hacer el cambio de cotización, ¿no? O sea, tienes que agrupar a los trabajadores por centros de trabajo en función de actividades económicas que impliquen niveles de riesgo diferentes. Andrea, cuéntanos. Profe, con esta diapositiva que nos está presentando, en el punto 4, a mí siempre como que me ha quedado la duda, digamos que las personas que desempeñan los trabajos de soldadura, porque esos humos que ellos todo el día inhalan son como cancerígenos, les puede causar como cáncer de pulmón y cáncer en los ojos. Entonces no sé si esta tarea aplique para este caso. Ya les voy a explicar de dónde sale cada uno. ¿Listo? Para que les quede más claro. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a las, digamos, a las actividades que se vamos a las actividades que se consideran entonces como actividades de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, la primera de las actividades va a ser entonces todos los trabajadores que desarrollen labores en minería y que esa minería sea considerada como minería subterránea. En tareas de minería tenemos minería a cielo abierto y minería subterránea, pero solamente van a pertenecer a ese grupo de actividades de alto riesgo los trabajadores que ingresen, ¿cierto?, a la mina. Por ejemplo, uno tiene minas en las cuales tiene en campo al personal operativo. Ese personal, entonces, que ingresa a la mina es el que hace la labor de minería subterránea, pero si usted tiene por allá el contador, al de finanzas, y que nada tiene que ver por allá en las actividades operativas que se hacen en labores de minería, esos no son trabajadores considerados como trabajadores de alto riesgo, solamente que presten ese servicio directamente de exposición en labores de minería subterránea, solo subterránea. Andrés, cuéntame. Profe, pero por ejemplo, si como en la mina de carbón como la Drumo, afecta a la gente que está muy lejos de los pueblos que están aledaños, los afecta ese tipo de polvo, ¿cómo no va a afectar a los que trabajan allá dentro de la mina también? Como los que Porque dicen que no trabajan es, en oficinas, pero están en la mina. pero no entran Sí, a la mina. Y digamos que el riesgo se evalúa es por el riesgo de desplome que hay en una labor de minería subterránea y la posibilidad de morir atrapado dentro de la mina. Solo ok, por eso. profe. Ok, profe. Es por esa razón que es considerada una actividad de alto riesgo. O sea, los riesgos físicos, más que todo riesgo físico, más no lo que... A largo plazo, algo O sea, así. como el daño físico. Eso, no estamos evaluando Eso. ni el riesgo químico de inhalación del polvo, no, nada de eso. Ni el riesgo de ruido, no, nada de eso. Estamos evaluando, o sea, se considera una actividad de alto riesgo por el hecho de que tú ingresas a un espacio que está por debajo o dentro de la tierra y que la probabilidad de que haya un desplome y que tú mueras, pues que mueras enterrado es muy alta. Se le considera espacio confinado, ¿cierto, maestra? Espacio No, confinado. ese no es un espacio confinado. Pues digamos que en condiciones normales no son espacios confinados, porque digamos que... Espacios confinados, una sola entrada, una sola salida. Exactamente. Entonces, en condiciones normales no cumple ese requisito. Normalmente, por muy corta que sea la mina, tiene mínimo una, dos, pues tiene más de una entrada, una salida. Pero la 0491 no establece que haya solo una entrada o una salida por un espacio confinado. Digamos que no es una Otros característica requisitos. confinado. Tiene varios requisitos. Y tener una sola entrada y una salida no es uno de los requisitos o características. Sí. No, profe, más bien que salidas y entradas restringidas, con acceso restringido. Bueno, listo, ok.
Bueno, entonces la de minería solamente la vamos a considerar desde esa perspectiva. Entonces quedan excluidos trabajadores administrativos que no ingresan a mina y quedan excluidas todo tipo de actividades de minería a cielo abierto. Tampoco entran a ser parte de ese grupo, solamente las que sean subterráneas o en socavones, ¿no? La segunda tarea va a ser entonces los trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas. Y ojo con esto, el límite de exposición tiene que superar el límite de exposición a los TLBs, que son los límites máximos permisibles establecidos para peligros de tipo físicos. En altas temperaturas, para Colombia, los límites de exposición son los establecidos por la ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higiene Ambiental y Ocupacional, y debe entonces, para poderse considerar que hay exposición a alta temperatura, tiene que estar medida la condición de exposición a alta temperatura y adicionalmente medida esa exposición a esa alta temperatura, debe de haber entonces un valor que supere el límite de exposición, ¿cierto? Entonces, si no se supera el límite de exposición para trabajos en altas temperaturas, entonces digamos que no se considera una actividad de alto riesgo. Entonces, ojo con eso, tiene que estar medido el riesgo y adicionalmente de estar medido, se tiene que comparar contra el límite de exposición que está establecido en la CGIH y comparado contra ese límite de exposición tiene que superarse el límite de exposición para poderse considerar como una actividad de alto riesgo. Entonces, básicamente implica que yo haga un proceso de evaluación higiénica de ese contaminante para poderlo considerar como una actividad de alto riesgo. Como para que ustedes se hagan una idea, una actividad que implica una exposición, por ejemplo, a alta temperatura puede ser una empresa de fundición. Entonces, en una empresa de fundición, evaluado y medido, normalmente hay exposición a altas temperaturas y si no hay buenas medidas de control a nivel, digamos, de instalación, muy probablemente van a superar los límites de exposición que establece la CGIH. Entonces, ese límite se mide directamente en campo y hay que tener, digamos, las mediciones que demuestren esa condición de exposición. Entonces, no es porque haga mucho calor, sino que efectivamente esté medido el riesgo higiénico de exposición a altas temperaturas. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Y los límites de exposición de la CGIH los publican anualmente en el manual de los TLBs and BASE, y ese manual, digamos que por norma, por lo que establece la 2400, que es la que remite a ese manual, es el que nos determina que esos son los límites que debemos utilizar para exposición a altas temperaturas. La tercera de las actividades económicas que van a pertenecer entonces al grupo de alto riesgo van a ser entonces los trabajadores que tengan exposición a radiaciones ionizantes. Si de pronto, yo no sé si ustedes ya habrán visto la asignatura de peligros físicos, pero digamos que básicamente cuando hablamos entonces del espectro lumínico que compone, pues que del espectro que tenemos, digamos, de composición a nivel de radiación, ¿cierto? Entonces, en ese espectro de radiación, para que ustedes lo tengan, pues para que ustedes lo tengan un poco más, pues un poco presente, entonces tenemos unas ondas, ¿cierto? Que se consideran de baja radiación y unas ondas que se consideran de alta radiación, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de las radiaciones ionizantes, estamos hablando de esas radiaciones de tipo rayos X y rayos gamma, ¿cierto? Que son las radiaciones que tienen mayor frecuencia en el espectro de Hertz de las ondas, y adicionalmente, por estar entonces en esa mayor frecuencia, son entonces las radiaciones que mayor energía van a emitir. ¿Listo? Entonces, esas son las X y las gamma. Esas son las que se consideran las radiaciones ionizantes. Todas las otras, las que están por debajo, como de ese límite, lo que son las radiaciones ultravioletas, las infrarrojas, las radiaciones láser, esas, ¿cierto? Están entonces hacia el espectro hacia inferior, en el menor espectro,
y esas tienen entonces menor frecuencia y menor energía, y esas se consideran entonces no ionizantes. Entonces, de forma que si ustedes tienen trabajadores que laboran con rayos X o rayos gamma, esos trabajadores, esas actividades entonces van a generar que mi actividad se considere como actividad de alto riesgo. Profe, y los de, por ejemplo, los que trabajan con medicina nuclear y eso es de ese mismo tipo. ¿Con qué, perdón? Medicina nuclear. Medicina nuclear, no los conozco. Pues no conozco una actividad económica específica que tenga esa, pues esa exposición. Porque digamos que el riesgo de la energía nuclear como tal está asociada más con la, pues, con la generación de energía, ¿no? Pues de una energía alternativa. No conozco en Colombia si hay plantas de energía nuclear. No sé si tú pues no conozco, o sea, en Colombia conozco fuentes de generación de energía hidráulica, eólica y térmicas, pero nucleares no conozco que haya en el país. Entonces no Mire, profe, sabría decir. habla, ya le voy a decir algo que estoy leyendo acá. Perdón, Dice, la medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radiotrazadores, radiofármacos, para evaluar las funciones corporales y para diagnosticar, tratar enfermedades. Cámaras especialmente diseñadas que permiten a los doctores rastrear la ruta de estos radiotrazadores. O sea, también es con radiofrecuencia y todo ese tipo de... Entonces, si la onda es de radiofrecuencia, eso es radiación no ionizante. Si es radiofrecuencia. Entonces ahí serían como las no ionizantes. Es como lo que se utiliza para, digamos que los operadores de... pues por ejemplo, de los ecocardiogramas, ¿cierto? Digamos, las que son a nivel de radiofrecuencia, que incluso son portátiles, ¿cierto? Ese tipo de radiaciones son no ionizantes. O sea, son de un espectro menor. Los ultrasonidos, pues los que se hacen, por ejemplo, las ecografías, los ultrasonidos, todo eso es radiación no ionizante. Pues la intensidad es muy baja en comparación con la otra. Profe, dime. Con el tema de los celulares, ¿qué tipo de radiación emiten ellos? No ionizante. Ok. Están acá, en el lado inferior en cuanto a intensidad. De hecho, como para que tú te hagas una idea, por eso es que las señales, por ejemplo, de celular se pierden fácilmente, ¿cierto? Entonces, en temas de longitud de onda, son señales de corta longitud de onda, fácilmente se pueden partir. Profe, una preguntita. Dime. Las plantas nucleares vienen a ser esas mismas, pues yo tengo entendido que hay unas plantas que las colocan como en el techo y que se cargan con el sol. Y en la noche sirven como para alumbrar y eso. De esas mismas las que hablaba el compañero. Ah, no, esos son paneles solares. Ah, bueno, algo así. No, miren, las plantas de energía nuclear son plantas que utilizan una fuente, ¿cierto?, de energía nuclear para generar energía. Lo mismo que hace una hidroeléctrica lo hacen a nivel de plantas nucleares. Realmente, o sea, ese tipo de energía es un tipo de energía que, como les digo, o sea, en el país no la conozco. Yo no sé si ustedes de pronto han leído, han habido accidentes nucleares en los cuales explotan las plantas de energía nuclear. En Japón hubo uno en el que incluso tuvieron que inundar la planta para tratar de controlar un poco la emisión de energía nuclear que había, pero realmente localmente no, pues es poca la energía de ese tipo que se utiliza. La planta de Chernobyl también. La de Chernobyl que explotó exactamente hace muchos años. Y la otra era Hiroshima. Hiroshima, exacto, esa. Pero esas digamos que son energías muy, muy específicas. Bueno, en cuanto a la cuarta, los trabajos con exposición a sustancias comprobadas como cancerígenas, entonces, a raíz de la pregunta que hace la compañera, resulta que las sustancias cancerígenas a nivel mundial las clasifica la IARC, que es la Agencia Internacional de Estudios contra el Cáncer. Les copio la sigla en el chat. Entonces, la IARC, eso lo ven ustedes creo que en una asignatura que se llama Peligros y Riesgos Químicos, si no estoy mal.
Entonces, la IAR establece la clasificación de las sustancias y tiene un listado publicado en el cual están definidas qué sustancias y qué agentes se consideran cancerígenos. Y la IAR tiene 4 grupos. Entonces está el grupo de las sustancias que están comprobadas como cancerígenas, unas sustancias que son probablemente cancerígenas para los humanos, otras que son posiblemente cancerígenas para los humanos, y sustancias que no son cancerígenas para los humanos. Entonces, va a considerarse una actividad de alto riesgo para la salud del trabajador aquellas sustancias entonces que pertenezcan al grupo A1, que es el grupo de sustancias confirmadas como cancerígenos en humanos por la IARC. Entonces, solamente van a pertenecer a esas sustancias. Entonces, ustedes pueden ingresar, pueden consultar ese listado de la IARC y como para que ustedes se hagan una idea, entonces usted va a entrar ahí y va a mirar, entonces usted mira un agente químico que es el benceno. Entonces, el benceno en la clasificación va a aparecer que es una sustancia cancerígena para los humanos que pertenece al grupo A1 de la IARC. Entonces, como pertenece al grupo A1 de la IARC, entonces está comprobado que es cancerígeno para los humanos y en esa misma medida, entonces va a pertenecer a las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, ¿cierto? Adicionalmente, ¿qué otras actividades se pueden considerar de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, esas sustancias que se consideran comprobadas como cancerígenas en humanos van a estar en el decreto 1477, que es el que establece la tabla de enfermedades laborales para el país, van a estar declaradas cuáles son los agentes que generan cáncer y que se catalogan como enfermedad laboral. Entonces, si ustedes trabajan con un agente que dentro de la tabla de clasificación de enfermedades laborales, la asociación directa es la generación de un tipo de cáncer, entonces esa actividad se va a considerar como una actividad como comprobada como cancerígena para los humanos. No sé si con esos 2 elementos a la compañera que nos hizo la pregunta ahorita, digamos que le es un poco más clara de dónde surge para saber si es o no cancerígeno. Sí, profe, mañana le pego una revisadita a esas 2. Esas 2, entonces hay que buscar esas 2 fuentes de información. La IAR es la fuente, digamos, internacional. Y pues cuando uno entra al decreto, que es donde está la tabla de enfermedades laborales, ahí vas a ver cuáles enfermedades laborales que se consideran cánceres, ¿cierto? Ahí están los que son cánceres. Y si tú trabajas con alguno de esos agentes que está clasificado como cancerígeno, entonces tu actividad va a pertenecer a esa actividad de alto riesgo. Si no, no pertenece entonces a esa actividad de alto riesgo. Están en los cuerpos de bomberos y específicamente van a estar entonces aquellos, ¿cómo se llaman? Oficiales de los cuerpos de bomberos que trabajan en labores de operación de extinción de incendios. Entonces volvemos a lo mismo que por allá en el tema de trabajos en minería, ¿cierto? Yo tengo en el cuerpo de bomberos, puedo tener personal, ¿cierto? Administrativo, que labora para el cuerpo de bomberos, pero solamente se van a considerar entonces que pertenecen al grupo de las actividades de alto riesgo aquellos bomberos o oficiales de bomberos que realizan labores de extinción de incendios, solamente esos. ¿Sí? Para el personal que trabaja en aeronáutica civil, que básicamente solamente van a pertenecer al grupo de actividades de alto riesgo, los controladores de tránsito aéreo. ¿Sí? Entonces, todos los que sean controladores de tránsito aéreo y les exigen que tenga, obviamente, licencia expedida por la aeronáutica civil para que sean considerados como trabajadores que pertenecen a esas actividades de alto riesgo. Y tenemos entonces en el INPEC, también vamos entonces a tener que los trabajadores que laboran para el INPEC, excepto, ¿ciertos?, que pertenecen a la fuerza pública, excepto si el centro penitenciario o carcelario es administrado por fuerza pública, entonces esos no caen ahí, solamente los que pertenezcan al INPEC que trabajen en centros de reclusión carcelaria también, solamente deben trabajar directamente en centros de reclusión carcelaria para poderse considerar como trabajadores de actividad de alto riesgo. Preguntas con relación a alguna de esas 7 actividades para calificar o no una actividad como de alto riesgo. Profe, ¿y la gente que trabaja, por ejemplo, haciendo mantenimiento a redes de alta tensión? No pertenecen, tampoco.
Entonces, mira, esos son tareas de alto riesgo, ¿cierto? Entonces, se consideran tareas de alto riesgo desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, porque la probabilidad de mortalidad en ese tipo de labores es alta. Pero como tal, no se paga pensión de trabajadores de alto riesgo por la ejecución de esas actividades. Ok, profe. Ya les vamos a la implicación de lo que implica que una actividad que yo haga, ¿cierto? Yo tenga trabajadores que desarrollan esa actividad. No sé si tienen entonces duditas con relación a esas clasificaciones. Sí, profesora, pues O sea, con ahí lo que respecto a las... buscaron fue... Qué pena. Recuerden Dale, levantar la Robinson, manito perdón. para que no se interrumpan entre ustedes mismos. Cuéntame, Omar. Era Omar el que estaba hablando, No, que ¿cierto? comente el compañero Robinson, comente. Qué pena. Sí, lo que sucede es que pues tenía esa gran duda con respecto a los de riesgo eléctrico porque las personas que trabajan en alto voltaje o que trabajan en temas eléctricos consideraba yo que estaban en alto riesgo, pero de acuerdo a esto sí me estoy desayunando. Sí, exactamente. A esos trabajadores no les aplica eso. Edgar, cuéntanos. Profe, qué pena, bueno, de pronto, o sea, comentario de pronto personal, o sea, ahí lo que generó, o sea, o lo que la conclusión que llegaron para sacar esta resolución fue exonerar de pronto a las grandes empresas multinacionales de aquí de Colombia, digo yo, o sea, que son las hidroeléctricas, las electrificadoras, o sea, porque es que en sí la mayoría de lo que decía el compañero Robinson son los que, o sea, prácticamente corren el riesgo. Segundo, las empresas que manipulan los químicos, los laboratorios químicos, no aparecen ninguno tampoco ahí. O sea, que en sí, o sea, las multinacionales manipularon. O sea, es mi concepto, pues. Pero digamos que, por ejemplo, las químicas sí podrían estar porque podrían estar trabajando con sustancias que sean comprobadas como cancerígenas. Entonces, si trabajan con una sustancia que esté comprobada como cancerígena, esos trabajadores que laboren con esas sustancias se incluirían dentro de las actividades de alto riesgo. Las otras del sector eléctrico, digamos que pueden tener toda la razón. O sea, en ese caso, ustedes saben que la expedición de las normas surte un tránsito muy específico a nivel de Congreso y de ministerios, y puede haber muchas influencias para que entre o no entre un sector económico específico a pertenecer a esas actividades o no. Pero estas son las únicas acá en Colombia que son, no hay más. Hasta este momento esa norma no la han modificado. Hubo un proyecto de ley en el 2000, como en el 2013, 2015, que hablaba sobre la posible modificación de esas actividades, pero a hoy son estas 7, no han habido modificaciones. Hay que estar pendientes si llega a salir la modificación. Pero, por ejemplo, esta semana salió la modificación de las actividades económicas en función del nivel de riesgo. Entonces, pueden haber modificaciones por este lado también. Edgar, cuéntanos. Profe, una consultica muy aparte. En Ciénaga existe una empresa que se llama Drummond, el cual maneja la exportación de carbón desde La Guajira hacia X puntos o diferentes puntos de diferentes países, por fuera del país. Tengo entendido, no me crea, de que estas personas no cotizan pensión porque los salarios son muy altos. ¿Esto es cierto? ¿O qué implicación puede tener un trabajador que no esté cotizando pensión, si a largo plazo por la manipulación del carboncillo, despeler estos olores, pues pueden ocasionarles enfermedades laborales o cáncer o qué sé yo? Sí es cierto que esas personas no están o no cotizan pensión. Lo único que se me ocurre puede ser el tema de salario integral, ¿cierto? Es lo único que se me ocurre, ¿cierto? Pero aún siendo por salario integral,
ellos deben cotizar, ¿cierto? Pues a seguridad social, y esa cotización de seguridad social lo que pasa es que se hace sobre un monto mínimo, sobre el 70% del valor del salario, pero no, pues no tengo conocimiento de otra posibilidad para que no estén cotizando al sistema. Ok, profe, gracias. Ese que dice, profe, eso es lo que aplican, o sea, por el mínimo del sueldo y ahí hacen la cotización, o sea, como para Sí, evadir yo la pensaría cuestión que es por de ese lado, yo creo que van por un salario eso. integral, ¿cierto? Entonces, creo que esos trabajadores van por salario integral, y en salario integral entonces el monto de cotización varía, no es sobre el valor total del salario, sino sobre un monto mínimo, que no tengo claro cuánto es el porcentaje que por ley deben cotizar, y eso hace obviamente que el aporte al sistema sea mucho menor. ¿Qué pasa? Suponte, no sé, tú te ganas 20 millones de pesos, y tú dices, no, yo voy a cotizar por el 50% del salario, voy a cotizar por 10 millones, y a ti te llega a pasar algo, pues obviamente el reconocimiento de las prestaciones económicas solamente va a ser sobre el monto que tú cotizas, sobre el IBC, que serían los 10 millones. Entonces ahí está el riesgo de tú cotizar por debajo del salario real que tú tienes, pero la norma lo permite. Profe, otra consulta. Para los HP de nuestros congresistas, los honorables parlamentarios, ya que tienen honorarios tan exagerados, ¿qué tanto pueden ellos cotizar en pensión de acuerdo a su rango salarial? En el país están limitados los aportes a pensión a 25 millones de pesos. Digamos que en el país no se pueden hacer aportes a pensión por encima de 25 millones de pesos. Es el monto máximo sobre el cual se puede cotizar en pensiones. Ok, profe. Bueno, entonces, ¿qué implica, chicos, que una actividad de esas que vimos, de esas 7 que vimos, califique entonces como una actividad de alto riesgo según la norma? Entonces, significa que para esos trabajadores que ejecutan esas actividades, entonces debe de hacerse el pago de una cotización especial que está a cargo netamente del empleador, ¿cierto? Entonces, eso, lo que hablaban ahorita ustedes, ¿cierto? Muy probablemente, pues no hay más empresas metidas en ese grupo, pues porque a las empresas no les interesa tener que pagar más en el tema de pensiones. Recuerden que las cotizaciones ordinarias o pues las normalitas al fondo de pensión son del 16%. Ese 16%, ¿cómo es la cosa? Perdón, ahí me equivoqué. El 4%, eso está malo, chicos. Esto está malo. Estos valores están malos. Esto es el 12 y esto es el 22. 12 y 4, 16, más 10, 22. Qué pena con ustedes, chicos. Estaba mala los porcentajes. No, esperen. El 4 y el 12. Exacto. Listo, así está bien. Ajá. Entonces, el empleado, entonces, en cualquiera de los dos va a pagar siempre el 4%, es decir, el trabajador seguirá asumiendo su 4%. Lo que va a variar entonces es que esos 10 puntos adicionales que aplican por el tema de que se ejecute una actividad de alto riesgo, esos 10 puntos adicionales deberá asumirlos es la empresa, es decir, el empleador. De forma que si antes tenían que pagar el 12%, pues ya van a tener que hacer un recargo y van a tener que pagar el 22% de la pensión para esos trabajadores. ¿Listo? Entonces, el monto en cotización aumenta significativamente. ¿Sí? Para la empresa solamente, el trabajador sigue siendo su mismo 4%, independientemente si es o no una actividad de alto riesgo. ¿Y eso para qué se utiliza? Para que ustedes entonces, digamos, miren el impacto que esto tiene. Entonces, el hecho de que la empresa cotice más, entonces lo que va a permitir es que el trabajador pueda acceder a una pensión especial de vejez anticipada a la que esperaríamos que ocurra
en el sistema pensional tradicional, lo que hablábamos ahorita. Si es mujer, debe esperar hasta los 57 años y si es hombre, debe esperar hasta los 62 años. Aquí, en este sistema de pensión de trabajadores de alto riesgo, entonces el trabajador va a poder pensionarse antes de esa edad, ¿listo? Se podrá pensionar con 55 años e incluso puede bajar esa edad pensional porque por cada 60 semanas que cotice bajo este sistema pensional se puede reducir un año de pensión y 60 semanas son un año larguito. Entonces, ese es como el mínimo. Sandra, cuéntanos. Profe, qué pena con usted. En la diapositiva anterior no entendí muy bien la formulita. ¿De pronto me puedes explicar? Gracias. Entonces, lo normal es que para el pago de pensiones, ¿cierto? Es decir, lo normal es que los porcentajes de aportes a pensión de los trabajadores, es decir, los trabajadores común y corriente, del total de la pensión, que son 16%, que es un 16% del salario base, ¿cierto? Ese 16%, el trabajador paga el 4% y la empresa pone el 12%, ¿cierto? Entonces, ese es como el porcentaje normal, eso es lo que todos, absolutamente todos, cotizamos a temas de pensiones. ¿Qué pasa? Si tú tienes un trabajador que ejecuta alguna de las actividades de las que vimos en la diapositiva anterior, es decir, de alguna de esas 7 actividades, por ejemplo, es un trabajador que labora en una mina subterránea de carbón, ¿listo? Es un operario de una mina de carbón subterránea. A ese trabajador, entonces ya tú no le vas a cotizar el 16%, sino que a ese trabajador le vas a cotizar 10 puntos adicionales, es decir, que le vas a cotizar en total el 26%. ¿Por qué se deja como 10 puntos adicionales? Porque la norma puede cambiar. En algún momento pueden decir, no, ya pensión va a ser el 20%. Entonces ya no sería 26, sino 30. Pero como para que me entiendan, entonces serían 10 puntos adicionales del valor de la pensión, del porcentaje de pensión. Pero ¿quién asume esos 10 puntos adicionales? Es decir, ese 10% lo va a asumir en su totalidad la empresa. Es decir, el porcentaje de cotización del empleado va a seguir siendo exactamente el mismo. ¿Sí es un poco más claro ahí o...? Sí, profe, sí, es que no entendí muy bien el de los 10 puntos, pero ya, muchas gracias. Ya, ok, listo. Entonces, miren que, como para que ustedes, ¿cierto?, se hagan una idea, mientras que sobre un salario, supongan que el trabajador se gana un mínimo, que está en 1 millón de pesos, ¿cierto? Mientras que para el 16%, ¿cierto?, el porcentaje de cotización, pues el valor de cotización de pensión son 160.000 pesos, para una pensión de alto riesgo son 260.000 pesos. Y esos 100.000 pesos adicionales los asume en su totalidad la empresa. Yo no le puedo cargar nada al trabajador. Esos 100.000 adicional que corresponden a ese 10% lo va a asumir en su totalidad. Es la empresa, el trabajador seguirá pagando su mismo aporte sin ningún problema. Eliezer, dinos. Gracias, profe. Quiero que usted me explique, si me da el favor, si la empresa asume ese monto adicional del 10% más y el empleado se pensiona, ¿le mejora el valor de la pensión? No, el valor de la pensión es el mismo, es decir, el ingreso base de cotización con el cual tú calculas el promedio de pensión es exactamente el mismo. Lo que pasa es que te adelanta la edad de pensión, o sea, te permite pensionarte antes de la edad de pensión normal. Eso es lo que facilita ese pago adicional. Pero no le aumenta el valor de su No, es pensión. decir, exacto, si supongamos que tú te vas a pensionar con un salario mínimo en este momento, ¿cierto? Por pensión especial de vejez, por tareas por ser trabajador de alto riesgo, tu promedio va a ser exactamente el mismo, es decir, va a ser el salario mínimo. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia es que si tú eres hombre y ya cumpliste los 55 años y tienes, ojo con esto, ¿cierto? Tienes mínimo cotizadas 700 semanas en este régimen de pensión de trabajadores de alto riesgo, que son algo como aproximadamente como 14 semanas, como 14 años, 700, son algo aproximadamente a 14 años. Entonces, si tú llevas aportando durante 14 años de tu vida laboral esa pensión especial por ser trabajador de alto riesgo, entonces ya tienes el número de semanas,
y cumples 55 años, entonces te puedes pensionar como bajo la modalidad de pensión especial de vejez por ser trabajador de alto riesgo. Es decir, no tienes que esperar hasta los 62 años para pensionarte. Entonces, esa es la ventaja, que empiezas a percibir, digamos, tu pensión anticipadamente. Y miren que son solamente 14 años, ¿listo? Te suponte que tú cotizas más, ¿cierto? Que es lo que suele pasar, tú cotizas más. Entonces, el sistema lo que hace es que te calcula, ¿cierto? Que por cada año adicional que tú cotices, te va a reducir, por cada 60 semanas adicionales que tú cotices, se va a reducir un año, pudiendo incluso tener trabajadores, ¿cierto?, pensionados a los 50 años bajo este régimen. ¿Y tú cómo ganas eso? 60 semanas son un año larguito, es decir, no haber cotizado 14 años de pensión, sino haber cotizado 20 años de pensión, que es perfectamente probable. Un trabajador que entra a laborar de 25, 30 años y cumple los 50 años y toda su vida laboral la laboró como un trabajador de alto riesgo. Por ejemplo, los de radiología, los trabajadores de radiología, un operador de radiología, que es un trabajo relativamente estable, entonces ese trabajador a los 50 años se va a pensionar. Eso es lo más, o sea, es lo más probable a los 50 años. ¿Por qué? Porque cotizó más de las 700 semanas y por cada adicional le rebajó un año y eso hizo que se pudiera jubilar a los 50 años. Entonces lo que hace es que le disminuye el tiempo para la edad para poder acceder a esa pensión. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que los trabajadores que pertenecen a este grupo de pensión de trabajadores de alto riesgo deben estar afiliados al régimen de prima media, es decir, que deben estar afiliados a esas colpensiones, no pueden estar en fondo privado. Solamente se admiten el pago de las pensiones de trabajadores de alto riesgo en el sistema pensional de colpensiones, que es el que administra el régimen de prima media, que es el del Estado, ¿cierto? Como para que tengamos en cuenta que solamente pueden estar afiliados ahí a colpensiones, que es el único que maneja ese régimen de prima media. Preguntas, chicos. Dime, Robinson. No, pues yo consideraba que pronto los que realizan los trabajos en alturas y temas de emergencias, como siempre cotizábamos en riesgo 5, iba a ser incluido dentro de estos riesgos, pero realmente no es así. No, la perspectiva es diferente. Acá lo que se busca es que estos trabajadores se pensionen anticipadamente. Básicamente ese es el objeto de esta norma, que el trabajador se pensione anticipadamente. Profe, pero muy triste que no, pues que en este tipo de riesgo, digámoslo así, porque la altura pues me parece que es demasiado riesgosa, no tenga, pues no esté en ese listado, pues sí me parece muy, muy triste. Sí, digamos que son labores que implican una condición muy especial de trabajo, entonces eso pues genera, lo que pasa es que como les digo, uno es una norma no tan nueva, ¿cierto? Porque es del 2003, entonces digamos que no es tan nueva, porque si ustedes miran la norma de altura, la primera versión 2012, entonces realmente no son tan simultáneas los temas, y pues como les digo, lo que está acá literalmente escrito, de ahí no nos movemos. Edgar, cuéntanos. Profe, qué pena, quiero hacerle una consulta y saliendo del tema, un tema muy particular. Yo llevo 10 años cotizando pensión, pero tengo 2 años embolatados, o sea, en total serían 12. ¿Cómo hago yo para rescatar o poder que me sumen ese tiempo que no están en la base de cotización? Tú le puedes solicitar al empleador, ¿cierto?, que hizo los aportes de esos 2 años que te faltan, los aportes de pago, ¿listo? De esos 2 años que dices que te faltan. Y montas una petición en tu fondo de pensiones
con los respectivos soportes solicitando el reconocimiento de esas semanas cotizadas para que ellos hagan el cruce y que las puedan incluir. Pero debes tener los soportes de pago por parte del empleador. Ok, profe, gracias. Con gusto, Edgar. Chicos, claro el alcance de esa pensión de trabajadores de alto riesgo. Entonces, si pertenece a alguna de esas actividades, de esas 7 actividades que vimos, entonces el empleador deberá pagar más por la pensión de ese trabajador. Y ese pago de más de la pensión de ese trabajador, entonces lo que se va a ir es a esa bolsa de régimen de prima media para que el trabajador pueda acceder a su pensión anticipadamente. Va a necesitar entonces que haya cotizado aproximadamente durante 14 años, que es el equivalente a 700 semanas, y si se llega a dar ese requisito, entonces puede pensionarse con los 55 años de edad, e incluso si cotiza más de esas 700 semanas, por ejemplo, entonces cotizó 760, entonces ya no tiene que esperar hasta los 55, sino que puede pensionarse a los 54. Que cotizó no de 700, sino que cotizó 820, entonces ya no son 55, sino 53. Es decir, por cada 60 semanas adicionales que cotice por encima de esas 700, le da derecho a que se pensione un año antes de la edad mínima que pide la norma, que son 55 años, que comparativamente contra la edad de pensión, eso le permite acceder de manera anticipada. Y lo máximo que se puede bajar esa edad es hasta los 50 años en función de esas semanas adicionales cotizadas. Es decir, que necesita que ese trabajador haya cotizado 1000 semanas, ¿cierto? Es decir, que antes de cumplir los 50 años, ese trabajador haya cotizado 1000 semanas para que le sumen las 700 mínimas más 5 años a 60 semanas por cada año. Eso le daría entonces 300 semanas adicionales para que sume las 1000 semanas. Entonces, si ese trabajador antes de los 50 años tiene esas 1000 semanas ya cotizadas, podrá acceder entonces a su pensión a los 50 años, y si no, pues esperará en función de cada uno de los años siguientes. No sé, chicos, si hay algo adicional que quieran mirar ahí. Esta presentación también nos la va a poner en el Drive, ¿cierto? Y la presentación también se las comparto. Entonces, lo que hablábamos al inicio, pero que se los tenía ahí para el final, es básicamente lo que uno entonces como empresa que hace. Entonces, si me aplica, es decir, si yo tengo una actividad que se considera como una actividad de esas de alto riesgo que están ahí en el listado, pues básicamente lo que yo tengo que tener es el listado de trabajadores que pertenecen o que hacen esa actividad, y debo tener el soporte de pago en el cual conste el porcentaje total de pensión equivalente a ese 26%. Entonces ahí voy a tener el soporte cuando me aplica el requisito, es decir, cuando tengo que pagar pensión por trabajadores de alto riesgo. Si no me aplica, entonces lo que hablábamos al inicio, no me aplica, pero no es porque no deba cumplir el requisito mínimo, sino porque mi empresa no desarrolla actividad de alto riesgo. Entonces yo tengo que demostrar que mi empresa no hace esas actividades de alto riesgo. Entonces básicamente lo que yo les propongo es que hagan un acta, y esa acta entonces hace parte del sistema de gestión, y esa acta entonces firmada por el representante legal de la empresa, se dice entonces que esa empresa identificada con tal NID se declara entonces que dentro de las actividades que la empresa desarrolla no se realiza ninguna de las actividades declaradas en el decreto 2090 del 2003, que es el decreto que contempla las actividades de alto riesgo, por lo cual no aplica entonces el pago de ese régimen de pensión especial que le aplica a esas empresas, y enuncia las actividades, por ejemplo. Entonces, eso es un modelo para uno declarar qué es lo más común, ¿cierto? Normalmente la mayoría de las empresas no tienen exposición o no tienen trabajadores que se expongan a esas actividades de alto riesgo. Entonces, ¿uno cómo cumple ese requisito? Simplemente hace el acta, la hace firmar por el representante legal de la empresa, y con eso consta que efectivamente no se desarrolla ninguna actividad de alto riesgo. Si llega
a haber una modificación, un cambio de norma, pues obviamente habrá que hacer la respectiva actualización para revisar nuevas actividades y validar si cumple o no cumplen esas, pues, esos requisitos. Profe, Dime. yo tengo una preguntita, pues como que no entiendo bien sobre a qué edad se pensionan tanto hombres como mujeres, la edad y las semanas, pues cómo es eso de semanas de labor y semanas de Semanas cotizadas. cotizadas. Estoy confundida algo ahí. ¿Se puede explicar? Pues más o menos, no me la sé, pues no lo tengo muy claro. Sé que las edades, ¿cierto? O sea, las mujeres deben haber cumplido los 57 años y los hombres deben haber cumplido los 62 años, ¿cierto? Y en cuanto a semanas cotizadas, ¿cierto? Vamos a mirar acá, semanas cotizadas para pensionarse, creo que son 1.350. ¿Cómo es la cosa? 1.150. Entonces, lo mínimo que debe haber cotizado una persona son 1.150 semanas para poderse pensionar, que son aproximadamente 1.000, ¿cómo es la cosa? Sí, son mínimo, sí, creo que el mínimo son 1.150 o 1.300, ya no me acuerdo. 1.300, profe. Son 1.300. Y el año posee 52 semanas en total. Ah, eso. Entonces son 1.300, el anterior régimen era 1.150, ¿cierto? En los Señora. privados se puede pensionar con 1.150. ¿Los qué? En los Con fondos 1.300. privados. No, No, en los privados te puedes, en los privados, fondos privados te puedes cotizar, pensionar, perdón, con 1.150 semanas. Y en los fondos públicos, que es Colpensiones, sí son 1.300 semanas. La ley aplica para todo, Es 1.300. igual, ajá. Sí, eso sí es cierto. El número de semanas cotizadas, lo que tú tienes... No, esa es la gran diferencia entre los fondos, el fondo de no. solidaridad y el fondo público. La diferencia, el fondo privado te permite cotizarte con 1.150 No, señorita, semanas porque ya tienes la garantía mínima de pensión. Para te eso dejes todo el mundo se convencer. quedara Ese es el en los gancho fondos privados. comercial. Lo que te da el beneficio de las 1.150 semanas es hacer ese pues, trámite de que ese tú trámite puedas de que adquirir tú puedas adquirir exactamente una pensión. por anticipado la pensión. Exacto. Negociar Pero ese tiene que dinero. pagar más, pero de todas maneras debe cumplir uno de los 3 parámetros, o por invalidez, vejez o por muerte. Y si no cumple ninguno de los 3, hasta que no cumpla uno de los 3. Entonces, de todas maneras, tienes que cumplir. Sí. Pero sí, para poderse pensionar en ambos sistemas son las 1.300. No, profe, porque yo manejo en la compañía todo el tema legal y todo el tema de estabilidad laboral por prepensión y los casos de las personas que tenemos afiliadas a fondos privados que ya cumplieron, digamos, la de pensión y tienen por lo menos 1.150 semanas, ellos ya pueden acceder a la pensión por vejez. Será en el régimen anterior, chica. O sea, En el privado. Estamos hablando de porvenir, protección. Por lo mismo, los regímenes se manejan público y privado. El único público que existe es Colpensiones. Y nuestro querido expresidente aumentó la semana de cotización de pensión. Entonces, basándonos en ese hecho, existe a cierto año, todas las personas hasta ese día se pueden pensionar bajo 1.150 semanas, pero ahora todos en Colombia 1.300. No, no es así. Si quieren, consulten y verán con los abogados de sus empresas. Aquí establece. Convencer que eso es un gancho comercial que tienen los fondos privados. No, pero aquí establece que deben, en el caso de las mujeres, haber cotizado un mínimo de 1.150 semanas y los hombres 1.300. Sí, claro, pero debe cumplir con invalidez, con vejez o con muerte. En el momento en que tenga las 1.150 semanas y cumple cualquiera de los otros 3, se puede pensionar.
digamos, de acuerdo a lo que haya, valga la redundancia, acordado con ese fondo de pensiones. Y de hecho lo que dice el compañero, pues a la mujer no se le tenía tanto en cuenta anteriormente que la edad de pensión de ella son 57 años. La de nosotros son superior a 5 años con respecto a la mujer. Nosotros nos debemos pensionar a los 62, o los que aspiran y esperan obtener una pensión de vejez a futuro. Lo que pasa con esto, compañeros, es que digamos que hay mucha diferencia entre los fondos públicos y los fondos privados, ¿cierto? Digamos que para usted pensionarse con un salario mínimo, usted tiene que tener ahorrado en un fondo privado más de 250 millones de pesos, ¿cierto? Y la mayoría de las personas, digamos que no cumplen con este requisito. ¿Qué es lo que dicen los fondos privados? Venga, si usted a mí me garantiza mínimamente 1.150 semanas, yo le garantizo a usted por ley que usted sea pensionado con un salario mínimo legal vigente. Y el Estado, digamos, o ellos mismos son los que le dan como eso que le hace falta para cumplir con el mínimo, ¿sí me hago entender? De hecho, perdone que interrumpen así abruptamente, pues los fondos de pensiones privados no pensionan. Básicamente ellos cuando están, que ven que el empleado está a punto de adquirir su pensión, le dice, bueno, ahora es hora de que se pase al fondo público. ¿Por qué? Porque es que ellos no quieren asumir la carga pensional que toda una vida le exprimieron al pobre trabajador. Entonces, ahí es cuando le ceden al fondo público. Realmente ellos negocian es la pensión. Sí, chica. Ahí lo que hacen es cuando a ti te faltan 10 años para cumplir la pensión, los dos fondos, tanto el público como el privado, te hacen una doble asesoría, ¿cierto? Porque digamos que una persona que tenga un salario superior al salario mínimo legal vigente le va a ir mejor en un régimen público que en un régimen privado. Entonces lo que hacen ahí es darle una doble asesoría para saber cómo le va mejor a la persona. Que en el fondo Andrea, de hecho, la doble asesoría la puede solicitar después de 5 años. Bueno, pues yo creo, chicos, que nos estamos como saliendo del tema bastante, porque realmente pues es un tema muy, muy específico y es más de seguridad social, ¿cierto? Digamos que es más del corte más de nómina y de prestaciones sociales. Sí, asesórense como por fuera y yo creo que queda como claro este tema. No, profesora, lo que estás exponiendo, pues muy claro, sino que hubo una pregunta fuera de contexto, exacto. Y pues tratamos de aclararla porque sí nos tienen con muchas mentiras en este tema de los fondos públicos y privados y realmente hay algunas personas que todavía consideran que otros términos que son como unos ganchos comerciales que tienen estos fondos, pero lo que usted dijo es entendible. Ok, perfecto, Robinson. Bueno, chicos, entonces, pues dejemos el tema por hoy. Realmente, pues acá finalizamos el contenido que había propuesto para hoy. Les comparto la presentación en la carpeta del Drive y la grabación también les queda compartida en el canal de YouTube. Gracias, profe. Con todo el gusto, chicos. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche.